Bien, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Nuevamente, buenos días a todos. El tema del día de hoy es el origen de las enfermedades. Bien, em, nuestro ser interior, ¿sí? Em, se da cuenta realmente muchas veces de todas esas iniciativas que toma el ego y que nos hacen sufrir, ¿sí? De hecho, todo malestar físico nos da información sobre el nivel o grado de sufrimiento que tenemos cada vez que no estamos conectados con el amor y sobre todo cada vez que no sentimos amor por nosotros mismos. Es ahí donde empieza el origen de las enfermedades. ¿Qué tanto te estás amando? ¿Qué tanto estás diciéndote cosas negativas? Cuanto más intenso es el dolor, más urgente es que nos hagamos conscientes de esa falta de amor en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nuestro cuerpo sufre, por ejemplo, un dolor de cabeza, alguna rigidez, alguna parálisis, endurecimiento de las articulaciones, estreñimiento, diarrea, cualquier enfermedad, te está indicando, te está mandando el mensaje hasta qué punto tu ego, tu mente, quiere tener la razón. Esto significa que debes de aceptar, para empezar, ¿sí? Que has tenido tanto miedo de ser herido que has permitido inconscientemente que el ego te controle. Esto en realidad no es bueno ni es malo. O sea, tener miedo sencillamente es humano, ¿sí? Para entender esto, o sea, debemos de ser conscientes que la causa de un malestar físico o psicológico no quiere decir que hayas cometido un error y que debas cambiar de comportamiento y de actitud para volver a estar bien. El mensaje principal es, sobre todo, que estés contento por haber tomado conciencia de esa causa emocional que te llevó a esa aparente enfermedad. Y es ahí donde yo digo, o sea, cada vez que encontramos un pensamiento inconsciente, esa causa que nos estaba molestando es un gran tesoro. ¿Por qué? Porque ya lo descubrimos, por fin lo descubrimos y vamos a empezar a trabajar en eso. Y después, pues se trata de que te des permiso para ser sano, para estar bien, para sentirte óptimo en todo momento. Sabiendo, obviamente, que en lo más profundo de tu ser quieres volver a ser dueño de ti mismo, ¿no? Obviamente de forma gradual. Desde el punto de vista psicológico, sabemos que el ego ha tomado el control desde el momento en que llevas ese tipo de máscara que está asociada a alguna herida del pasado, ¿sí? Entonces, con todo esto pues del entendimiento de nuestras emociones y de cómo es que repercute en nuestra salud, ¿sí? Pues yo desde hace muchos años me he dado a la tarea de hacer investigaciones, de vivir experiencias, sobre todo en el campo psicológico y en el campo metafísico, para poder entender de una mejor manera, de una manera más profunda, cómo es esta situación pues de que las emociones, ¿no? Mal canalizadas, que no están controladas, nos llevan a enfermarnos, ¿sí? Em, Utilizo yo aquí más el término metafísico, más que psicológico, ¿sí? Porque a fin de cuentas, cuando nosotros nos referimos a una enfermedad que es psicosomática, ¿sí? Las personas como que suelen sentirse ofendidas. ¿Por qué? Porque piensan que es pues como que lo están escondiendo, lo están evadiendo,
o es como mal interpretado muchas veces ese término. Realmente la palabra psicosomático, ¿sí? Somático quiere decir referente al cuerpo y psico, pues referente a la mente, ¿no? O al alma. Incluso fíjate que la medicina tradicional acepta, ¿no? Que por lo menos el 75% de las enfermedades son psicosomáticas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el malestar físico es originado por una causa emocional o mental, ¿sí? Pero, como te decía, o sea, la palabra o el término o el concepto psicosomático no suele estar bien visto, o sea, no se suele tomar como bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas como que se sienten insultadas cuando se les dice que su enfermedad es psicosomática. ¿Por qué? Porque lo interpretan como si se lo estuvieran inventando, como si fueran anormales, como si fuera algo que justamente que tiene que ver mucho más allá del plano físico. Porque pues muchas personas no están acostumbradas a ese involucramiento, ¿no? De lo mental, emocional, espiritual. Entonces, pues se van únicamente al plano físico, ¿no? Entonces, en el momento en que les dices que la enfermedad probablemente sea psicosomática, o sea, que tiene que ver más con la mente y con las emociones, pues entonces como que no lo aceptan muy bien y prefieren seguir otro tratamiento, sea alópata, homeópata o cualquier otro, pero no confrontarse directamente con las emociones, ¿sí? Entonces, pues yo con esta charla, ¿no? Quiero hacerte ver, ¿no? Que cualquier persona que sufre una enfermedad, cualquier malestar, puede averiguar de forma muy sencilla y rápida la causa mental, emocional profunda de esa enfermedad o de ese problema. Hay que darnos cuenta, en primer lugar, que el cuerpo siempre nos está hablando. El cuerpo siempre nos está mandando un mensaje, ¿sí? Dentro del entendimiento metafísico o del entendimiento de la biodescodificación, la palabra enfermedad no existe. O sea, la enfermedad como nosotros la conocemos, realmente es el síntoma, ¿sí? Es el síntoma de una causa mental, emocional. Entonces, al encontrar la causa de ese síntoma, ¿sí? Pues los síntomas desaparecen. O sea, cuando lo estamos tratando adecuadamente, los síntomas, la enfermedad, desaparece. Entonces, el cuerpo siempre nos está hablando, siempre nos habla a través de un malestar, de un dolor, de una molestia, de una enfermedad, ¿no? De un síntoma. Y lo hace para hacernos conscientes, ¿no? De una forma de pensar que tenemos que no es benéfica para nosotros. Nos estamos pensando de una forma tal vez negativa, tal vez limitante, algo que no te permite avanzar en cualquier área de tu vida. Entonces, como se están manejando pensamientos, mente y emociones, cuerpo mental, ¿sí? Esa energía se va quedando bloqueada, ¿sí? La vamos bloqueando y toda esa energía en algún momento, como no la estamos expresando adecuadamente, tiene que salir, tiene que expresarse, tiene que manifestarse por algún lado, ¿sí? Entonces, como no se está manifestando por el cuerpo mental, por la mente, ni por las emociones, ¿sí? Y seguramente estamos hilando o asociando ese malestar con algo del pasado, sea de manera consciente o inconsciente, tampoco se está manifestando adecuadamente a través de los recuerdos, ¿sí? Entonces, el único lugar por donde se va a expresar o tiene canalización para expresarse es a través del cuerpo físico. Y esta forma de pensar negativa, limitante, que te digo que puede ser de modo inconsciente, perjudica mucho a nuestro ser. Y entonces, pues aparece el malestar.
aparece la molestia, aparece ese síntoma, ¿no? Que lo único que nos está diciendo nuestro cuerpo es que ha llegado el momento para cambiar nuestra forma de pensar o esa creencia que no es positiva hacia algo, hacia un pensamiento, hacia alguna creencia que sea positiva, ¿ok? Cada vez que llegamos a esos puntos de enfermedad, ¿sí? Nuestro cuerpo nos está diciendo que ya estamos en los límites físicos, emocionales y mentales que no son sanos para nosotros. No están siendo armoniosos ni benéficos para nosotros, ¿sí? Hay que darnos siempre la oportunidad de escuchar a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo nos da siempre esos mensajes para que podamos equilibrar nuestro ser, para que podamos estar bien armonizados, bien equilibrados, tanto en mente como como en emoción y obviamente en físico, ¿sí? Obviamente, con todo esto que te explico, el cuerpo físico no es la causa de las enfermedades, como muchas personas piensan. O sea, no es que tu cuerpo físico se enferme porque sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque por sí mismo no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Eh, el cuerpo es simplemente reflejo de lo que sucede en el interior de nuestro verdadero ser. Es el reflejo de todas esas emociones que no sabemos canalizar, de todas esas emociones que están acumuladas, que están reprimidas, que no has podido soltar de manera sana. ¿Por qué? Porque muchas personas expresan sus emociones, pero a fin de cuentas, por ejemplo, el enojo, ¿no? Lo sueltan, pero siguen enojadas. O sea, sí, es mejor soltarlo, ¿sí? De esa forma que quedárselo, ¿sí? Pero a fin de cuentas, si lo vas a soltar, pues tienes que liberarte de él. Pero muchas personas lo sueltan y se enojan más, o se sienten más tristes, o se sienten más deprimidas, o cualquier emoción que no estemos canalizando adecuadamente. Entonces, por todo esto, todo lo que un cuerpo enfermo busca realmente es el equilibrio. ¿Por qué? Porque ese es el estado natural del cuerpo, ese es el estado natural de salud que tiene el cuerpo. Y esto también obviamente va para los cuerpos emocional y mental. O sea, debemos de encontrar siempre ese estado de equilibrio en todos nuestros cuerpos, en la mente, en las emociones, en los recuerdos y en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Pero el cuerpo físico es realmente el reflejo tanto de la mente como de las emociones como de los recuerdos. O sea, por eso te decía, o sea, el cuerpo físico no es el que genera la enfermedad, sino es el desequilibrio entre mente, emociones y recuerdos. Entonces, si consideramos bien este punto de vista, pues realmente creo que no tienes nada que perder al averiguar un poquito más acerca de tus emociones, de cómo las estás manejando, cuáles son esas emociones que has estado reprimiendo, cuáles son esas emociones con las que te manejas todos los días y que te están causando malestar, ¿sí? Que ya se convirtieron en emociones negativas por el descontrol que tienes de ellas y pues que te encuentres con la verdadera causa mental, emocional y entonces trabajes en la solución para que esa enfermedad, sea la que sea, empiece a sanar, ¿sí? Es muy posible, es muy posible que tu ego se resista a encontrar la solución. ¿Por qué? Porque le da miedo, porque nos da miedo rascar en lo emocional, ¿sí? Pero esa resistencia únicamente significa que te empieces a cuestionar y que cambies tus creencias mentales, ¿sí? Y pues nuevamente llegamos a este tema del ego, ¿no? El ego, acuérdate que es la totalidad de todos tus pensamientos, de todas tus emociones, de todos tus recuerdos mal canalizados que han adquirido
tal importancia con el paso del tiempo que terminan por volverse aparentemente muy poderosos como para invadir tu individualidad, ¿sí? O sea, la forma en la que en un momento percibiste una situación, un evento, y la importancia que le diste, queda registrada en tu memoria, ¿sí? Y entonces, debido a esa experiencia que tú catalogaste como difícil o como feliz, entonces tú has decidido si es necesario quedártelo en la memoria o mejor olvidarlo. Y de esa situación, de ese recuerdo que tú decidiste guardar, has sacado muchas conclusiones que se han convertido en creencias para buscarte o para encontrar la salida hacia un sufrimiento, si es que el acontecimiento fue desafortunado o, eh, o fue un recuerdo bonito. Pero para esos recuerdos que tú le pusiste el significado o la importancia de sufrimiento, y no lo estás canalizando, sino que simplemente lo estás recuerde y poniendo en tu memoria constantemente, no estás canalizando adecuadamente las emociones que tú solito te generaste ante ese evento, entonces pues te digo que se va acumulando y llega el momento en que tiene que expresarse a través de un síntoma que conocemos nosotros como enfermedad. Entonces es bien importante que seas consciente de que cuando creíste que algo fue porque estabas convencido de que esa creencia te ayudaría a ser más feliz, ¿sí? Realmente analices si realmente no hay un sentimiento negativo de por medio. Desafortunadamente, todas las creencias, no todas, la mayoría de las creencias que tenemos desde la infancia, ya no son inútiles. Digo, ya no son útiles. Pues entonces vamos acumulando todas esas creencias hasta que las volvemos nuestras, o sea, por eso son creencias, o sea, las volvemos, son pensamientos que funcionan de manera automática. Y entonces, por eso da miedo, ¿no? Muchas veces a muchas personas da miedo enfrentarse ante esas emociones. ¿Por qué? Porque creen que así debe de ser la vida, o ni siquiera se ponen a pensarlas, ni siquiera van de manera consciente a darse cuenta de todo lo que esas emociones y pensamientos han generado en su cuerpo físico, ¿sí? Y también, o sea, muchas de las creencias que hemos venido acumulando desde la infancia no necesariamente tienen que ser negativas, o sea, no todas son negativas porque tenemos recuerdos bellos, ¿sí? Pero hablando y continuando acerca del ego, ¿no? Está justamente, el ego está constituido por todas esas creencias, ¿no? Por todos esos pensamientos que muchas veces no nos permiten realizar todos nuestros deseos. Y estos, pues, son esenciales para ayudarnos a manifestar nuestro verdadero ser. Esa es la razón principal de todos los malestares y de todos los síntomas, ¿no? El poder que le da nuestro ego a las situaciones, circunstancias o cosas. Es esa interpretación que le damos de esto. Pero bueno, acá de hecho, o sea, lo que yo quiero dejarte en esta plática es que cuando dejamos que el ego dirija nuestra vida, es porque nos estamos impidiendo a nosotros mismos ser realmente lo que queremos ser, ¿no? O sea, nos limitamos muchísimo, tanto en deseos como en emociones, como en expresión, ¿no? Y todas esas emociones se van bloqueando. Y te digo que eso termina por bloquear también nuestro cuerpo físico, que sería necesario para manifestar, pues, realmente todos nuestros deseos positivos. ¿Sí? Entonces, hablando de lo que te decía, de que el cuerpo nos manda mensajes, hay que estar muy alertas de todos los mensajes que el cuerpo nos da. El cuerpo es muy inteligente, el cuerpo es muy, muy, muy inteligente y nos da esos mensajes para decirnos
No que el cuerpo físico esté enfermo, sino que hay una causa mental que está provocando esa molestia. Por eso te duele, por eso arde, por eso sangra, por eso genera tumores. El cuerpo físico te está diciendo, te está mandando un mensaje, oye, hay algo que arreglar. Entonces, no te centres en la enfermedad física. Por supuesto, aquí no estoy diciendo que no vayas al médico. Por supuesto, tienes que ir al médico, pero tienes que centrarte en la causa emocional y mental que provocó esa molestia, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez, cueste un poco de trabajo eh, separar tanto el cuerpo físico de lo emocional y mental, ¿no? Pero yo te sugiero, ¿no? Que lo hagas, que trates de irlo haciendo. Si notas, si ves que no puedes hacerlo, busca ayuda, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo que estés bien alerta del ego, de todos esos pensamientos negativos que pueden ser un factor que estén llevando a que ese síntoma esté apareciendo una y otra vez o no sane, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante estar alerta de nuestros pensamientos, ¿sí? Porque todas esas creencias son las que generan las enfermedades, ¿sí? O sea, la indigestión, el dolor de cabeza, la migraña que tienes todos los días, cualquier enfermedad, ¿no? Debemos de estar analizando qué es lo que está pasando, qué es lo negativo que nos estamos diciendo. Y entonces, cuando encontramos esas causas, las causas de la enfermedad, pues la culpabilidad, la crítica, la ira, el resentimiento, ¿no? O sea, quitarnos la paz, en pocas palabras, ¿no? Y enfocarnos mucho en el sufrimiento. Entonces, trata de averiguarte qué es lo que está pasando en ti, que no te dé miedo, es simplemente, acuérdate, es encontrar un tesoro para poder limpiar, ¿no? Para poder limpiar todo ese tesoro que brille y poder solucionar esa causa emocional para que todas esas creencias que están alrededor de eso, pues te permitan sanar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, una causa muy común de lo que ocasiona el resfriado, ¿no? Es que estamos, por ejemplo, que salimos descalzos a la calle, que salimos sin protegernos cuando está lloviendo, ¿no? O sea, son creencias que tenemos. Entonces, o te dicen, no te pongas en una corriente fría porque te vas a resfriar. Son creencias, o sea, a fin de cuentas son pensamientos que ya están tan dentro de nosotros que lo hacemos, ¿no? Y el subconsciente automáticamente, pues saliste a la calle sin taparte y estaba lloviendo, pues te da la mejor gripe que pudiste haber tenido en la vida, por los pensamientos que tienes. Todo, acuérdate, todo es por pensamientos y emoción que no has canalizado adecuadamente, ¿sí? Son esas creencias que ya actúan de manera inmediata, ¿sí? Entonces, pues creo que la conclusión de todo esto es amarnos, ¿no? Amarnos a nosotros mismos y dejar que nuestro ser interior dirija nuestra vida, no el ego, ¿sí? Amarnos, pues, significa darnos permiso de vivir nuestras experiencias, de amar a los demás, de darles el derecho de vivir sus propias vidas, de ser como sean, así como nosotros queremos ser respetados. Y eh, obviamente tenemos todo el derecho de sentir esas emociones, no es de reprimirlas, sino de sentirlas, pero debemos estar muy atentos de que esas emociones no se conviertan en negativas. Como te lo he explicado muchas veces, las emociones se convierten en negativas en el momento en que se descontrolan, en el momento en que las dejamos mucho tiempo dentro de nosotros y no hacemos nada por canalizarlas adecuadamente o permitir que se vayan disolviendo para sentirnos nuevamente con amor, con alegría, ¿sí? En ese momento se convierten en negativas. Entonces, pues date permiso, ¿no? Date permiso de estarte averiguando, de estar alerta de tus pensamientos, de tus emociones. Acuérdate de no involucrar el juicio, de
acuérdate que nada es bueno, nada es malo, nada es incorrecto, nada es correcto. Simplemente vive la experiencia en el momento presente, suéltala en el momento presente, sea la experiencia que sea. Si es una experiencia continua que te está generando malestar, pues obviamente tienes todo el derecho y el libre albedrío para salirte de esa situación. Pero hay que averiguarnos por qué estás siempre en ese tipo de relaciones, por qué estás siempre viviendo ese tipo de experiencias, qué es lo que te lleva a vivir en esas experiencias y obviamente que te está generando emociones que no son agradables y no las estás canalizando y por lo tanto estás presentando síntomas que conocemos como enfermedades. ¿Sí? Entonces, trata de descubrir cuál es tu actitud todos los días ante ti mismo y ante los demás, porque muchas actitudes bloquean toda esa enfermedad y nos llevan a crear esos problemas físicos. Entonces, entre más rápido eh, captes, ¿no? Tu actitud, tu pensamiento, la emoción que no supiste canalizar, mucho más rápido vas a sanar, ¿sí? Obviamente hay situaciones, hay síntomas o enfermedades que ya llevan muchos años, ¿sí? Pero esto no quiere decir que vas a pasar muchos años tratando de solucionarla o de arreglarla o de sanarla, sino que tienes que hacer un trabajo un poquito más profundo para ir quitando todas esas capas de pensamientos y de emociones que han, pues, eh, acaparado o que han encapsulado la causa real, pero simplemente es un trabajo un poquito más profundo. Y te repito nuevamente, o sea, si no has podido solucionarlo, necesitas ayuda y pídela, o sea, no tiene nada de malo pedir ayuda. Acuérdate que tu cuerpo físico siempre te va a mandar un mensaje y siempre se va a adaptar a la transformación que tú estés haciendo. ¿Sí? Entonces, el cuerpo físico, acuérdate que es el reflejo de todo lo que hay aquí adentro, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que he atendido que me dicen es que no logro entender cuál es el mensaje que mi cuerpo me quiere dar. Y en esos casos es porque hay mucha barrera, hay muchas limitantes que tú solito te estás poniendo para no entrar a tus emociones. Sé que no es fácil, por eso te digo, busca ayuda si no te es fácil. Sé que cuesta un poco de trabajo ponernos enfrente de nosotros mismos y ver esas emociones que están causando eh, todos esos síntomas, pero es necesario hacerlo, ¿sí? Porque a fin de cuentas, o sea, cuando nos tomamos la medicina, lo único que estamos haciendo es apaciguar el dolor o el malestar. Y puede ser que la misma medicina nos quite completamente la apariencia, pero si vuelve a surgir es porque pues la causa mental nunca la solucionamos, la causa emocional ahí está, ahí sigue. Entonces hay que ir aceptándonos, hay que ir averiguándonos un poquito más, que no te dé miedo, no pasa absolutamente nada. Lo más importante es que te aceptes como eres, que te perdones y que perdones a los demás para que todas esas causas que te generan malestar vayan disolviéndose. Acuérdate, con todo esto no quiero decir que no consultes al médico, ¿sí? Debes de buscar esa ayuda para que empieces a sanar, ¿no? Tanto el físico como el interior, ¿sí? Porque cuando estamos tomando un tratamiento médico, pues el dolor o la molestia empieza a desaparecer y eso en ese momento es cuando debemos de aprovechar también para averiguar qué está pasando en nuestra mente y en nuestras emociones, ¿sí? Entonces, no dejes de visitar al médico, eh, averigua qué está pasando con ese dolor, qué te está queriendo decir tu cuerpo. Entonces, pues bueno, yo espero que con todo esto pues podamos ser más felices, podamos estar mucho más sanos, podamos enfrentarnos a todas esas situaciones. Acuérdate que, como nos los dice la inteligencia espiritual, somos felices a pesar de las circunstancias, tenemos esa capacidad y esa habilidad de ser felices a pesar de las circunstancias y trata de ir manejando mejor tus emociones, tus pensamientos,
para que vivas una vida sana, ¿vale? Pues Y bueno, pues muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.